De pronto no nos vamos a asustar, dice como Sodoma y Gomorra. La idea que tenemos esta mañana es que en el Nuevo Testamento nos dicen que es posible que de cuando en vez la sociedad esté en el camino o como Sodoma y Gomorra en un camino de perdición. Y no creo que haya un ambiente más propicio que el de hoy, que se acerca, se parece más a eso. Y si nosotros revisamos lo que la Escritura dice, vamos a encontrar que nos toca de cuando en vez pensar que hemos sido afectados por el carácter y por la misma sociedad en este sistema mundano en que vivimos, en este mundo, y que no nos hemos mantenido sin el impacto, sin la contaminación. Como Sodoma y Gomorra, dice en Judas capítulo 1, el versículo 7, en una versión diferente a la Reina Valera del 60. Algo parecido le sucedió a los que vivían. Busque su Biblia, en Judas solamente no tiene más sino Judas 7. A los que vivían en Sodoma y Gomorra, en la ciudad y a las ciudades cercanas, los que vivían allí pecaron y practicaron todo tipo de inmoralidad, de relaciones sexuales prohibidas, dice literalmente así en la traducción. Por eso Dios los castigó y los arrojó al fuego que nunca se apaga, para que sufran ahí. Que esto sirva de advertencia para todos nosotros. Por eso hoy es eso, que esto sirva de advertencia. Hay una advertencia al permitir Dios en su palabra este tipo de cosas. No lo dejó ahí porque quiso. En la Reina Valera del 60 nos dice como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron puestas por ejemplo. ¿Hacia dónde va esta sociedad perversa? Si no endereza su camino y busca genuinamente al Dios eterno y del cielo. Dice allí, ido en pos de vicios contra naturaleza. Dice allí, habiendo fornicado, pecado y practicado todo tipo de inmoralidad. Por eso esta mañana, si el Señor lo permite, vamos a mirar cómo es que debemos revisar. El pecado en toda su expresión se manifestó en estas ciudades, y uno ve la perversidad fue la semilla que dio un fruto que terminó en una vida de unos ciudadanos. Al leer, busquen en el relato 19, en Génesis capítulo 19, en el relato bíblico encontramos una cosa que nos parecía como en ese momento, cuando lo leíamos hace 20 años atrás, nos parecía algo difícil de ver, pero que hoy la sociedad empieza a parecerse a esa perversidad de antes, a ellos, a esa naturaleza, a ese carácter que tenían. Dice la Escritura que llegaron dos ángeles a buscar a Lot, porque Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y viéndolo, dice lo que en el versículo dijo, que viendo a los ángeles los invitó a que entraran a su casa. Dijo: mis señores, os ruego que vengan a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y iréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Pero él insistió en hacer el bien benignamente, mas él porfió con ellos mucho. Creo, en mi entender aquí ahora, no lo dice la Escritura que él sabía dónde se estaban quedando e intentó protegerlos. Él porfió con ellos mucho y fueron con él, entraron en su casa, le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes de que se acostase, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más anciano. Eso es una conducta común de la ciudad.
hasta el más anciano. Y llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ahí me voy a detener. El conocer ahí no tiene que ver con presentarse: hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Ese no era el sentido. Otra vez uso una versión diferente. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones? Así, vamos, preséntanos. Ese no es el sentido que tiene. Esa es una manera de presentarlo, pero se los voy a presentar tal y como lo presenta. Dice: y gritando con toda fuerza, llamaron a todos los hombres desde afuera de la casa, y lo empezaron a gritar y decían: ¿dónde están los hombres que esta noche llegaron a tu casa? Sácalos, queremos tener relaciones sexuales con ellos. No están diciendo que se los presenten. Eso era lo que querían. Así lo presenta la versión BLS. Y así es lo que el sentido que tiene. Salomón nos dijo que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, maquinaciones, literalmente. Fabricar, es una fábrica la mente nuestra, una fábrica de cómo hacer el mal, cómo soslayar la ley. Admiro al abogado, lo admiro porque no tengo esa capacidad. Hay dos tipos de abogados: los que ven la norma en su ley, tal como dice, y cómo aplicar la norma así. Pero hay unos abogados que desde que se promulga la ley, sus maquinaciones es cómo violentar esa norma, y son expertos en violar la norma. Sale la ley y ya ellos no están pendientes de cómo aplicar la ley, cómo no aplicarla, cómo hacerle conejo a la ley. Esos son la mayoría de los abogados en el sistema. ¿Cómo hacerle conejo a la ley? Esas maquinaciones es lo que dice ahí el término perversión. Es plan bien fabricado para hacer el mal. Eso dice en Eclesiastés Salomón: así no nos hizo Dios, pero nosotros vamos a llamar. Los habitantes de Sodoma y Gomorra realmente estaban pervertidos, realmente pervertidos en una maldad como la que hoy estamos viendo en nuestra sociedad, en donde dentro de poco será prohibido el matrimonio heterosexual. Los hombres, en Génesis capítulo 13, versículo 13, dice así: los hombres de Sodoma eran malos y perversos y pecadores. Yo sé que el término ahí es malos y pecadores. Quiero decirle que el primer término, dice, es un término amplio en hebreo. El término que se traduce malos ahí es un término que por lo menos en español se nos traduce con 64 sinónimos. Empieza a decirme algunas cosas malas, yo le digo: ahí está incluido, malos. Los hombres de Sodoma eran malos. La idea que tiene, la idea primaria del término, es que son destrozados, literalmente destrozados. No hay manera, es decir, no hay nada bueno al encontrarlo. Esa es como la ilustración que usted deja un papel en la casa y viene la mascota y lo destroza literalmente, deshecho, no hay nada bueno. Así que está pervertido, malo, deshecho, desfigurado. Todo lo que la sinonimia que usted puede encontrar en español incluye ese término malos en el hebreo original. El término más amplio para mostrar la maldad: perverso, impío, iniquo, todo lo que usted quiera, ahí está incluido en ese término. Está definido, es una amplitud, describe muchísimo, amplía el sentido. Casi 62 sinónimos le encontré a ese malos, y malos todos. Los hombres de Sodoma deshechos, 100% malos y pecadores. El término pecadores es el que judicialmente es reo de muerte. Ahí, pecador, uno que realmente merece el castigo, es que al sorprendido
frente a la norma y no la cumple. ¿Y contra quién hacían el mal? Contra el eterno Dios, santo y justo de los cielos. Los hombres de Sodoma estaban así. Ahora, Ezequiel habla acerca de él. No solamente lo encontramos allí en Génesis. Ezequiel habla y dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, y está hablando a Israel, tu hermana, y compara a Israel con Sodoma y le dice: soberbia, saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ellos y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso en sí mismo la condición, y se llenaron de soberbia e hicieron, y el término abominación, que es un término muy amplio en el Antiguo Testamento, abominación delante de mí, y cuando las vi las quité. Dice Ezequiel para mostrar, para exhortar a Israel. Y luego la soberbia, ahí podemos concluir: la soberbia, el materialismo, el egoísmo y la perversidad son señales de una sociedad próxima a ser destruida. Y eso es lo que hoy vivimos. Sodoma y Gomorra, hombres desde el más pequeño hasta el más grande, estaban así. Isaías hace la misma comparación al reino del sur y compara la apariencia de su rostro, testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. No fue que escondieron su perversión, sino que públicamente gritaron su perversión ante el lobo. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Eso dice en Isaías, para comparar tanto a Judá como a Israel con Sodoma. Nuestra sociedad lamentablemente está viviendo parecido hoy al estilo de Sodoma y Gomorra. Estamos en un ambiente perverso. El carácter de esas ciudades rebeldes y sus abominaciones fueron condenadas severamente por Dios a la destrucción, pero su castigo quedó registrado como ejemplo para los de hoy, los que viven impíamente, para que lo usemos como instrumento para mostrar la maldad humana. Y dice en segunda de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 6, y sí condenó, para hablar de que no se puede jugar con Dios, que no podemos ignorar a Dios. Y dice: y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, y dice, poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dios permitió que se registrase eso con el propósito de mostrar el fin de los que no lo toman en cuenta. Poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Búsquelo, ese es del Nuevo Testamento. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6. Ahí hay algo que pasó que debe servir de modelo, que muestra, es el tipo de lo que va a pasar hacia el futuro con los que no reconocen a Dios en su vida y los que siguen la corriente de este mundo. Como Sodoma y Gomorra, hoy en día la gente, todo lo que antes nos parecía perverso, hoy es válido. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Ese es el ambiente. Y solamente no voy a explicar, porque solo lo que voy a hacer es ilustrar con ese versículo. Luz, tinieblas, y de las tinieblas luz hay un juicio de parte de Dios. Esta es la marca de esta sociedad. En la actualidad no es entre lo bueno y lo malo, la batalla es contra Dios, contra lo establecido por Dios, contra la familia y contra la iglesia. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Eso lo pasamos. Ellos se hundieron en corrupción. Y uno puede buscar, bueno, de pronto había alguno allí. En Génesis capítulo 18 encontramos a Abraham intercediendo
por esa ciudad perversa. Y cuando lo leemos dice: Señor, será otra vez y otra vez y otra vez. En Génesis 18 y encontramos cómo el Señor dice, después que dice: si encontrase, no la destruiré, dice. Cada vez que él preguntaba, quizá faltara de los 5, no son 5, si hubiera 50 justos, Señor, dice el versículo. Entonces, respondiendo desde el versículo: lejos de ti al hacer que hagas el mal. Se pone a hablar con Dios y decirle: Señor, lejos de ti hasta hacer el mal, que haga morir al justo por el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, le pregunta Abraham a Dios. Entonces el Señor le respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a los 50. Perdonaré a todos. Y luego Abraham no se conformó con eso, y él replicó y dijo: he aquí ahora que de pronto faltaren las 50, quizá faltaren de los 55. Destruirá la ciudad. Y dijo el Señor: no la destruiré, se hallará de 45. Y sigue diciendo hasta el final. Dice: no se enoje el Señor contra mí. Dice el Señor solamente en el versículo 32, volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, se hablaré solamente una vez, quizás se hallare allí 10. Fue disminuyendo hasta llegar a 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Dice, se fue intercediendo. No había, es lo que encontramos en Génesis 18. Si 10 justos, no lo destruiría, pero no había 10. No lo sabía. Y el Señor trabajó. Sodoma y Gomorra demuestran la Escritura como una señal y como un modelo de símbolo del juicio divino a la impiedad en la estructura y en las personas. Y si condenó por destrucción, lo vuelvo a recordar, a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniendo de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Para eso está ese modelo ahí, como Sodoma y Gomorra. Dice: el ejemplo a los que vivían, a los que habían de vivir impíamente. ¿Cómo llegaron esas ciudades a ese horrible destino eterno de condenación? Hay varias lecciones que podemos aprender de ellos y que se están viviendo hoy. Permítame concluir, teologizar si quiere. Entonces salió Lot. El primero que vemos en la sociedad moderna es el menosprecio hacia la autoridad, a los mayores, y el menosprecio a los consejos de ellos. Los jóvenes menosprecian a los mayores, a sus padres, a sus ancianos. Eso es así. Así estaban los de Sodoma y Gomorra. Y lo puedo concluir, déjeme concluirlo, porque cuando todavía Lot va saliendo, va y llama a sus yernos, y le decían a los que estaban, que se iban a casar con sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir a esta ciudad. Mas a sus yernos se les pareció fue locura, y se pusieron a reír de él. Cada vez que se burlaban de Lot, los yernos de Lot. Ese era el carácter que tenía la gente de Sodoma y Gomorra. Burlarse, menospreciar la autoridad y los consejos de la gente sabia, de la gente que tienen. Hoy no estamos menos. El menosprecio es parte de cómo el pecado de Sodoma y Gomorra. Esos hombres sufrieron eso. Es evidente, ni le creyeron ni respetaron a su futuro suegro, ni le tuvieron en estima, no lo valoraron como tal, y lo que hicieron, no le tomaron en cuenta el consejo que ese hombre le estaba dando. Eso hacen los jóvenes hoy con los mayores. Es muy común, y por eso vemos el deterioro. A mí me da pesar ver meter a controles de crecimiento y de planificación familiar y de embarazo a niñas de 11 y 12 años. Eso es una locura para mí, en mi pensar. Pero eso es lo que se ve. Y todo, cuando hablo con ella, le digo: no hiciste caso a tus padres. No. Y siempre le pregunto igual, y la respuesta es igual. Horas después, esos dos murieron destruidos
Si hubieran oído, ¿aló? Bueno, eso lo decimos nosotras. Ya. Romanos capítulo 1, versículo 30, y podemos buscar las marcas de una sociedad decadente, degenerada, degenerativa, por juicio de la ira de Dios, que la deja plagarse en su propia maldad. Sin freno, Dios deja que el hombre se vaya pervertiendo más y más. Es lo que encontramos, como ellos no consideraron, no tomaron en cuenta a Dios. Dios los entregó. Y eso es el juicio. Y una de las características de esa sociedad se encuentra en Romanos 1:30. Es eso. Dice, desobedientes a los padres. Es característico. No solamente lo dice en Romanos el apóstol Pablo, lo dice en 2 de Timoteo, otra vez para mostrar el carácter de los hombres impíos del fin del siglo. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es rasgo como Sodoma y Gomorra. Le dije, déjeme teologizar. Los padres no podemos ser ignorantes, ni los abuelos, ni los tíos, de la rebeldía de los muchachos y de la falta de respeto de los muchachos. Porque si nosotros los ignoramos, Dios no. Y en la disciplina, y ahí en la responsabilidad nuestra, en Proverbios, en Efesios, en Colosenses, está evidente. Somos responsables por ellos. Es deber nuestro enseñarles el respeto y la obediencia. Primero a Dios y después a los padres. Eso es claro. Yo sé que no me puedo detener porque es mucho. La otra cosa, como algo que podemos aprender, dice que los ángeles apremiaban. Al rayar el alba querían sacar ligero a Lot y a su familia. Le tomó su mujer, y ya iba a caer el juicio, se iba a ver la destrucción, y todavía tuvieron los ángeles que cogerlos de la mano, porque era que lento para salir. Lentos, y teniendo los varones lo hicieron de las manos, y de las manos de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él, y los sacaron. No fue que se salieron, fue que los ángeles los sacaron a empujones, los llevaron casi arrastrados. ¿Sabe? Ahí encontramos nosotros algo, una resistencia a huir del pecado y la perversión. Eso sí lo tenemos ahí. Para mí es una resistencia a huir de eso. Era algo incierto hacia dónde iban a ir, y no tuvieron los ángeles literalmente que arrastrarlas, llevarlos con ellos fuera de la ciudad, por la misericordia de Jehová. Nosotros en la Biblia nos mandan, solo así rapidito, los ángeles tuvieron literalmente que llevarlos a empujones hasta las montañas. Una ciudad perversa, atestada de tanta malignidad, de comportamiento sádico, injusto, y aún así se resistían a irse. No querían irse tan rápido como Dios lo decía. Tuvo los ángeles que intervenir. Ahora, rapidito así, para sacar una ilustración. Somos responsables de huir. En la Biblia nos manda a lo menos 6 veces en el Nuevo Testamento huir. Y uno de ellos es de la fornicación, de la perversión sexual. Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 11: no participéis en las obras infructuosas, sino más de las tinieblas, sino más bien sáquelas a la luz. Diga, eso es incorrecto. No congenie con eso. Nosotros en 1 Corintios, huid de la fornicación, cualquier otro pecado contra el cuerpo, y lo mismo que huid de la idolatría en 2 Corintios capítulo 10, versículo, mandato de huir. Huid del amor al dinero. Dice que no debemos eso, tenemos que salir recorriendo. Huye de las pasiones juveniles, de los deseos intensos de la juventud. Solo ahí consideremos eso, nada más. Y ellos no querían huir. Y nosotros, ¿cuántas veces Dios nos toca empujarnos para sacarnos de lo que estamos mal? Igual, hermanos, o almas adúlteras, y se lo digo así, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, se inscribe en el ejército contrario al de Dios. Toma el uniforme contrario a Dios. Eso que se constituye es que se para al frente, igual que constituir ancianos, es el término. Se constituye en enemigo de Dios. Toma las filas contrarias. Y creo que ahí tenemos que confesar que el amor al mundo ha sido más fuerte que nuestra obediencia al Señor como creyentes. Y mire que seamos la ilustración en el 19. Hubo un mandato, no mirar atrás. Génesis 19:15. Pero ¿qué pasó con la mujer de Lot? En el versículo 26. Claramente dice, entonces, si usted puede leer Génesis 15, y al rayar el árbol los ángeles daban prisa, decían, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Clarísimo, no mirar atrás era una de las cosas. ¿Y qué hizo? Versículo 26. Dice clarito, entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Aunque corría huyendo, no obedeció. Nosotros miramos, cada vez que miramos perdemos. Y mire que no es así. De pronto estoy mirando allá ese de Génesis. ¿Se acuerda en Lucas 17:32? Dijo el Señor Jesucristo a los judíos de su época: acordaos de la mujer de Lot. Acuérdese, traiga a su memoria, deje de estar mirando hacia el mundo, deje de estar mirando, no, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Soy responsable delante de Dios. Jesús nos recordó, si miras atrás, ella se murió. El consejo de Juan es este: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, de la vida, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero más el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una exhortación: dejemos de estar mirando lo que no nos corresponde, igual que la mujer de Lot. Acuérdense de la mujer de Lot. Acuérdese de la mujer de Lot. Dice aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Y recuerdo es otra vez Ezequiel 16. Abominación, cuando el término dice ahí soberbia, abominación delante de Dios. Hechos que realmente son detestables ante la santidad y la justicia de Dios. Perversos. Son contrarios a la naturaleza para la cual Dios estableció las cosas. Perversos, pervertidos, que se gozan en hacer ese tipo de perversiones. Por eso la sociedad va en detrimento moral y ramplea, camina, cabalga hacia a una inmoralidad como la de Sodoma y Gomorra. Y mire que ese pecado que dice el profeta se refiere a eso en Génesis 19 y lo que le dije de Romanos 1, 26 al 28. El apóstol nos advierte doblemente acerca de eso. También debes saber esto, al Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No lo dice solamente ahí, sino que también en Romanos 1, 29 y 32, como parte del juicio de Dios, como parte de la ira de Dios
de dejar al hombre que se pervierta, lo que lo explicamos el miércoles, estando ahí está. Dice la misma perspectiva de segunda de Timoteo, estando lleno, rebosado, que se le ve la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Y esta vez no, como el miércoles, no voy a dar definiciones: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que lo practican. Lo hacen, práctica es que no refrenan su maldad. Por eso, esto es parte de una sociedad decadente. Dios los entrega a pasiones contra naturaleza, pues aún sus mujeres se encienden en lascivia unas con otras, y los hombres también unos con otros. Aunque la ley lo permita, ignoran la creación de Dios, lo que Dios estableció a imagen de Él, varón y hembra los creó Dios. Y si, vuelvo a recordar, si Dios hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, Él dice que literalmente las redujo a cenizas en Pedro así que no tienen, eso fue dado para nosotros como ejemplo otra vez por rechazar su ley. Y no se olviden, hoy el mundo está bajo esa ira. Conclusión: el pecado no fue que Lot viviera en Sodoma y Gomorra. El pecado fue que se dejó el carácter de esa ciudad, lo corrompiera él. Ese es el problema. El problema no es que vivamos en el mundo, sino que nos dejamos permear por la maldad del mundo. Nos dejamos llenar de su perversidad. Y debemos confesar a Dios esa contaminación de mente, de alma y de espíritu. En ese sentido, Jesús, cuando oró por sus discípulos, no dijo que nos iba a trasladar del mundo, sino: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, los preserves del mal. El problema no es el colegio, es que el problema no es el hospital, es que el hospital me permea, es que el colegio me permea. El problema no es la obra, no es el comercio, es que los comerciantes permean. Nosotros vivimos aquí sin ser de aquí, no somos del mundo. Ese es el estilo de vida de Sodoma, está sentenciado por Dios y lo dejó como modelo de lo que va a ser en la eternidad. Dice el castigo del fuego eterno, como dice Judas en el versículo 7. Ahí está. La segunda conclusión es otra vez esto: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo está enloquecido, está bajo Satanás y pervertiendo cada día más, por causa de que Dios lo dejó así, a su propia naturaleza, a su propio descenso. Dios lo dejó así. El pensamiento, el deseo es que el carácter perverso de Sodoma y Gomorra, que Dios nos advierte, no permee ni contamine nuestros corazones. Duele la perversión, duele muchísimo. Y duele más cuando ve uno la perversión y la maldad de personas que se llaman creyentes. Si usted la ve en mí, por seguro le va a doler más. Y si la ve en otro, por seguro le va a doler más. El Señor tenga misericordia de nosotros.